Efesios capítulo 6, versículo 14, les había citado, ¿cierto? Dice la palabra del Señor: Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. En el siglo XVI, Martín Lutero, aquel gran reformador, escribió un himno muy conocido hasta el día de hoy, tal vez no mucho en nuestra congregación, pero sí en otras congregaciones, llamado Castillo Fuerte. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará en este trance agudo, en esta batalla. Y dice: con furia y con afán, Satán acosará. Pero la idea del himno es que el Señor es nuestro castillo. En la antigüedad y hasta el siglo XVI, XVII, XVIII, los castillos eran las fortalezas donde se refugiaban el rey, la corte del rey, y donde también se refugiaban los soldados cuando venían los enemigos. Muchas ciudades eran conocidas como un lugar fuerte por sus murallas. Jerusalén, por ejemplo, era una ciudad amurallada y para muchos era un lugar fuerte donde ellos iban a estar firmes y donde iban a estar seguros. David, dice la Escritura, que cuando estaba siendo perseguido y acosado por los enemigos, él habitaba en un lugar fuerte, y no era un desierto solo donde él estaba por allí vagando y deambulando, sino que era un lugar donde tenía una fortaleza, algo así como un castillo, una fortaleza, y allí David con su pequeño ejército de 600 hombres habitaba y se sentía seguro. Por eso es que David dice en el himno o en el coro que cantamos hace un momento, citando el Salmo 18, 1 al 3, te amo, oh Jehová, fortaleza mía, roca mía y castillo mío. Él es mi libertador, Dios mío, la fuerza mía, la roca de mi salvación. Es interesante que él habla de Dios como ese castillo. Y hablo de esto porque el texto que hemos citado nos muestra de la necesidad de los cristianos de estar firmes. Y esa firmeza nos habla de vivir confiados en un Dios soberano que es nuestro escudo, que es nuestro castillo fuerte, que es nuestra coraza, que es nuestro casco. Porque Pablo va a venir a hablar ahora de la armadura de un soldado romano. Y para los lectores originales de esta carta, es decir, para los hermanos en Éfeso, esto era una ilustración muy fácil de entender. Tal vez nosotros podemos imaginarnos otras cosas muy diferentes, pero para ellos esto era algo muy común porque ellos estaban acostumbrados a ver soldados romanos. Éfeso quedaba en Asia Menor, pero el Imperio Romano había conquistado todas estas tierras.
Es más, hasta Jerusalén, todo lo que era la antigua Palestina, todo esto estaba conquistado por el Imperio Romano y incluso hasta parte de Egipto. Entonces no era un secreto, o más bien no era algo raro leer algo acerca de una armadura. Y Pablo habla de esa armadura y esa armadura, la idea es que la armadura que Pablo va a mencionar aquí le da firmeza al creyente. Así como esa armadura le daba firmeza al soldado para la batalla, y cada una de estas partes que Pablo va a mencionar aquí tenían mucho que ver con la firmeza del soldado en el momento de la batalla. Asimismo, el significado de lo que Pablo va a decir aquí es lo que nos va a dar firmeza a nosotros en nuestra vida como cristianos. La vida cristiana es comparada con una carrera en algunos lugares de las Escrituras, pero también la vida cristiana es comparada con una batalla. Dice en primera Timoteo, primera epístola de Pablo a Timoteo, capítulo 6, versículo 12, dice: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, la cual asimismo fuisteis llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Note la primera frase: pelea la buena batalla de la fe. Estamos llamados, hermanos, a pelear, no unos con otros. Lamentablemente, en la iglesia del Señor, las peleas son entre los mismos soldados del ejército. Pero si pertenecemos a un mismo ejército, el llamado es a pelear ¿con qué? Con las armas que el Señor nos ha dado contra un enemigo en común que tenemos todos los cristianos. Es Satanás. El mundo tiene que ver con Satanás, que es otro de nuestros enemigos. El mundo entero, dice la Escritura, está bajo el maligno. Así que cuando peleamos contra el mundo, en cierta forma estamos peleando contra Satanás, porque el mundo entero está bajo el maligno. Dice 2 Corintios 4:4 que Satanás es el dios de este siglo. La palabra siglo, la palabra aion en griego, se traduce como siglo y se traduce como mundo o como edad, era. O sea, el dios de este sistema es Satanás, dice la Escritura. Entonces, cuando peleamos contra este mundo, contra las cosas de este mundo, las ideologías de este mundo, los gobiernos de este mundo, incluso las leyes de este mundo, lo estamos haciendo directamente, o más bien, digámoslo así, indirectamente, una guerra cuerpo a cuerpo contra Satanás. Y cuando peleamos contra la carne, que es otro de los enemigos que nosotros tenemos, también en cierta forma, estamos peleando también contra Satanás, porque él ataca también nuestra mente. No puede poseernos, ni Satanás ni los demonios pueden poseer un cristiano, pero sí lo pueden atacar. Y atacan fuertemente nuestra mente. Y ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado en esa línea tan delgada que hay entre la lucha con Satanás y la lucha con nosotros mismos, porque podemos echarle toda la culpa al diablo, pero también podemos caer en el otro error de echarnos toda la culpa y decir: esta carne. Y sí, esta carne está corrupta. Esta naturaleza caída, dice la Escritura, somos pecadores. Y Pablo decía: yo soy el primero de los pecadores, y miserable de mí, ¿quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? Pero hermanos, no debemos ignorar que el diablo aprovecha nuestra condición caída para atacarnos. Por eso Pablo dice: nosotros no ignoramos sus maquinaciones.
Lo leíamos hace 8 días y en un momento lo vamos a volver a citar. No ignoramos sus maquinaciones, sus trucos, no ignoramos sus trampas. No ignoramos que en esta debilidad, en este cuerpo de muerte, nosotros constantemente le estamos dando lugar a Satanás. Cuando nos enojamos y no arreglamos nuestras relaciones con los hermanos, cuando dejamos que el sol se ponga sobre nuestro enojo, ¿qué estamos haciendo? Según la palabra, estamos dando lugar a Satanás. Es como que le estuviéramos abriendo la puerta. Entre. Y Pablo dice, no debemos ignorar sus maquinaciones. ¿Alguien me ayuda con este texto, por favor? Segunda a los Corintios 2:11. Y el contexto es la falta de perdón de un hermano que había caído y que quería restaurarse, pero la iglesia no lo quería recibir. Y en ese contexto Pablo les dice, cuidado que Satanás puede ganar ventaja. Y dice, para que Satanás no gane ventaja. ¿Por qué? Porque dice, pues no ignoramos sus maquinaciones. La Nueva Traducción Viviente dice, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues ya conocemos sus maquinaciones malignas. Hay otra versión que dice, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus artimañas. Sus artimañas. Sus maquinaciones. Y la idea de la palabra maquinaciones es como algo que está ahí, dele, pensando cómo engañar, pensando cómo hacer un truco, porque de hecho esa palabra se usaba antiguamente para describir los trucos que algunos magos hacían o que algunos estafadores hacían en la calle para estafar a las personas. Algo así como esos ladrones de la actualidad que le venden una cosa a una persona y le hacen creer que le están vendiendo algo bueno y resulta que no. Como un hombre que veía un video que le vendieron un pedazo de vidrio oscuro y le dijeron que le estaban vendiendo un iPhone. Y cuando llegó a la casa era un vidrio oscuro, grueso, metido en un estuche y con el logo de la marca. Un truco. Y a eso le llaman el paquete chileno. No sé si han escuchado esa expresión. Algo así ocurría en el pasado y la expresión que se usaba era maquinaciones. Algo así es lo que el diablo hace con el ser humano. Y algo así, lamentablemente, es lo que el diablo hace con muchos cristianos. Les vende algo como si fuera bueno, pero en realidad es una estafa de Satanás. No ignoramos sus maquinaciones. También esa palabra tiene que ver con el pensamiento, o sea, con el pensamiento de cómo engañar a las personas. Entonces el texto que leímos comienza diciendo, estad pues firmes, y ya lo había dicho en el versículo 11 al final, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Versículo 13 al final, habiendo acabado todo, estad firmes. Primera a los Corintios 16:13 dice, velad, estar firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. El énfasis lo pongo en esa primera frase, velad, estad firmes en la fe. Gálatas 5:1
Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Filipenses 4:1. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Y segunda a los Tesalonicenses 2:15 dice: así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y muchos otros textos en el Nuevo Testamento nos exhortan a que nosotros estemos firmes. Hay un texto muy conocido que dice: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que el trabajo en el Señor no es en vano. Está claro que hay un llamado a estar firmes, pero que es un llamado que a la vez es el resultado de nosotros someternos a Dios. Recuerden que hablábamos creo que hace 15 días, de la sujeción, de someternos unos a otros y de la sujeción en diferentes áreas en nuestra vida como creyentes. Entonces, el estar sometidos a Dios trae como resultado una firmeza en nuestra vida como creyentes. Como dice el versículo 13 al final también: habiendo acabado todo, estad firmes. Pero luego, en el versículo 11 habla de estar firmes, pero en el versículo 14 vemos que dice estad firmes. En el original, y pues también aquí en nuestras versiones, aparece de forma imperativa. Vemos allí un llamado, un mandamiento a estar firmes, aunque ya nos había dicho que sometiéndonos a Dios y haciendo la voluntad de Dios como resultado, íbamos a estar firmes. Pero a la vez nos llama a esforzarnos a estar firmes, como leíamos en 1 Corintios 16:13: velad y estad firmes en la fe, portaos varonilmente, y luego añade: esforzaos. El estar firmes viene como resultado de una vida santa y piadosa, pero también el Señor nos dice que no nos quedemos esperando a que de la nada nosotros de un momento a otro estemos firmes y seamos maduros espiritualmente, sino que hay un llamado, hay un mandamiento ¿a qué? A estar firmes. Y es maravilloso esto. Y por eso Pablo va a empezar a decirnos cómo es que nosotros vamos a estar firmes. Y dice el resto del versículo 14: ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. En primer lugar, habla de ceñir nuestros lomos. Ceñir los lomos lo podríamos comparar hoy día con ponernos los pantalones, ponernos bien los pantalones, porque en la antigüedad los soldados usaban ciertas vestiduras que eran largas, y es interesante que describe una armadura romana, pero luego va a hablar y hacer alusión a un soldado judío. Es muy interesante esto, porque la cultura, o más bien la iglesia que iba a recibir esta carta, como veíamos hace muchos meses en la introducción, eran personas griegas de allí de Éfeso, o más bien de Asia Menor, pero una cultura griega, pero que la iglesia estaba llena también de judíos. Y los judíos, y como los griegos que habitaban a toda aquella región,
ellos se vestían túnicas largas y cuando ellos iban o a correr o a pelear, ellos tenían que enrollar la túnica y con un cinturón amarrarla. Y de esa manera ellos iban a quedar solamente con una especie de pantaloneta o de interiores que les iba a facilitar para tener agilidad para pelear. Si usted se ponía a pelear con esa bata, es muy probable que usted se iba a enredar y se iba a caer y el enemigo lo iba a matar. Por eso es interesante que dice, prepárese, amárrese en el cinturón. Esa es la idea, amárrese en el cinturón. Ceñir los lomos era amarrarse bien el cinturón para que esa vestidura no le estorbara. Por eso dice que es más o menos lo que hoy día sería decir, póngase bien los pantalones. Y entendemos la expresión cuando escuchamos, es que yo tengo los pantalones bien puestos, o cuando alguien le dice, es que a usted le hace falta ponerse los pantalones, usted entiende que lo que le falta es estar firme y poner autoridad en su casa, como líder del hogar, como líder en la iglesia. Ponerse los pantalones es estar firme, tener firmeza, tener autoridad. Y para tener firmeza, Pablo dice que nosotros debemos ceñir nuestros lomos. Es muy interesante un texto que hay voy a leer dos textos inicialmente. Uno está en Éxodo, como un ejemplo de lo que significaba ceñir los lomos. Dice Éxodo capítulo 12, versículo 11. El Señor les está dando las instrucciones acerca de la Pascua, de cómo comerían aquel cordero de la Pascua, y les dice, y lo comeréis así: ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. La idea de este texto es: ustedes van a comer la Pascua, pero listos para salir en cualquier momento. Esa es la idea. Comer la Pascua, celebrar esta fiesta, pero estar listos porque en cualquier momento ustedes van a salir de Egipto. El otro texto, Primera de Pedro 1:13, muy conocido, dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Hay un llamado aquí de Pedro a ceñir los lomos, no físicamente, sino los lomos del entendimiento. Así que, hermanos, cuando Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos está llamando a ceñir los lomos, la idea y el complemento lo vemos aquí en esta cita de Pedro. La idea es ceñir los lomos de vuestro entendimiento. ¿Y cómo ceñimos los lomos de vuestro entendimiento? Pues claramente vemos que el lenguaje es altamente figurado, porque Pablo está hablando de una armadura, pero para referirse a algo espiritual, a algo que nosotros debemos hacer. El énfasis no está en los objetos, sino que el énfasis está en el significado. La Biblia, el Nuevo Testamento, habla y está llena de textos con contenido altamente figurado. Nosotros debemos poner el énfasis y ponerle la importancia al significado. Entonces, ceñir los lomos aquí lo que significa es que nosotros debemos estar siempre, como dice Pedro, ceñir los lomos de nuestro entendimiento es tener un entendimiento claro, un entendimiento, digámoslo así, ágil para discernir el bien y el mal, como dice en Hebreos capítulo 5, finalizando e iniciando el 6, que los que tienen los sentidos bien ejercitados por la palabra de Dios son los que pueden discernir entre el bien y el mal. Entonces, cuando dice ceñir los lomos
Y es interesante que dice con la verdad. ¿De qué manera nos ponemos los pantalones espiritualmente hablando? ¿De qué manera nosotros vamos a estar firmes para pelear esta batalla? Como lo leíamos en Timoteo. Segunda Timoteo 2:4 también dice que nosotros somos soldados. Dice que ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. La idea de ceñir los lomos con la verdad, aunque tiene mucho que ver con las Escrituras, con la palabra de Dios, el énfasis está en vivir una vida en verdad, una vida en transparencia. Y la palabra original o la manera, digámoslo así, más literal de traducir esta palabra es veracidad. Ceñidos los lomos con la veracidad. Y la idea es una vida veraz, una vida transparente, una vida de sinceridad. Hermanos, ¿no es verdad que cuando nosotros no tenemos nada que tapar, que esconder, cuando nosotros vivimos una vida irreprensible delante del Señor y delante de los hombres, eso da al creyente libertad? Así como ceñir los lomos para el soldado le daba libertad para saltar, para esquivar, para tirarse al suelo, para rodar, no sé, todo lo que ocurre en una pelea entre dos soldados en esa época. Así como el ceñir bien los lomos. Es más, así como hoy día nosotros tener una ropa cómoda nos da libertad para caminar, para correr. Así, hermanos, una vida de veracidad, una vida de sinceridad, de transparencia, nos da libertad, hermanos, para vivir una vida cristiana, para pelear la batalla de la fe. Hermanos, una vida que está de acuerdo a la verdad. Por eso decía que en sentido primario está hablando de veracidad, pero tiene mucho que ver con la verdad de la palabra de Dios. Porque alguien que vive de acuerdo a las Escrituras va a ser alguien que va a vivir una vida de sinceridad, una vida de transparencia. Un creyente que no tiene miedo cuando está en la calle, cuando está haciendo sus quehaceres, cuando está viviendo la vida cotidiana, no tiene miedo a que alguien lo va a ver hacer lo que está haciendo, porque es que él vive una vida delante de Dios. En la casa del hermano Sebas tienen un letrerito, no sé si lo han notado, dice corandeo. ¿Qué significa corandeo? Vivir en la presencia del Señor. Vivir en el rostro del Señor. Vivir en la cara de Dios. Dios me está viendo, yo estoy en su presencia todo el tiempo, como dice el salmista en el Salmo 139, ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? La idea en el hebreo es, ¿a dónde huiré de tu faz? ¿A dónde huiré de tu cara? Eso es vivir una vida corandeo, una vida consciente siempre de que estamos en la presencia del Señor. Y una vida, un creyente, hermanos, un cristiano que está consciente de que cada segundo de la vida vive en la presencia del Señor, de un Dios que es omnipresente y omnisciente, que aún nuestros pensamientos están en la cara de Dios, en la presencia de Dios. Un cristiano que es consciente realmente de esta verdad tan profunda y tan maravillosa. ¿Cómo es su vida? ¿Cómo vive? ¿Cómo es su vida ante los hermanos
¿Cómo es su vida ante la sociedad? ¿Cómo es su vida ante la familia? ¿Cómo vive una persona que sabe que Dios siempre está ahí? Hermanos, tristemente, son cosas que creemos y que hemos creído desde que nos convertimos al Señor, que el Señor es omnipresente, que Él está con nosotros en todo tiempo, en todo momento, que aún, como dice en el mismo Salmo 139 David, aún nuestra mente, aún no está la palabra en mi lengua y tú la sabes toda. Muchas veces eso lo creemos intelectualmente, pero no somos conscientes, hermanos, porque a veces los creyentes vivimos vidas como si Dios no existiera. Podemos criticar a los ateos, a los gnósticos, pero a veces en la práctica estamos viviendo como si Dios no existiera. Alguien que miente para tener algún beneficio está mintiendo en la presencia de Dios. Está mintiendo delante del rostro de Dios. Así que un cristiano que miente está diciendo: Dios, tú me estás viendo, pero no me importa. O muy en el fondo está diciendo: yo la verdad no sé si Dios existe o no, porque es probable que nadie me esté viendo. Por eso es que hay muchos que le tienen más miedo a los hermanos de la iglesia, a los ancianos de la iglesia, o a lo que van a decir de mí los vecinos o mis familiares, que a lo que Dios pueda pensar. Eso es un gran error, hermanos. Vivir una vida veraz, una vida transparente, es lo que más nos da libertad, hermanos, y nos da firmeza en el Señor. Luego dice el versículo, habla de una coraza, versículo 14, vestidos con la coraza de justicia. En esa armadura, ellos tenían, la coraza era lo que cubría todo el torso, todo el pecho, era algo muy grueso, normalmente era con pieles de animales reforzadas, en algunos casos, ¿cierto? Depende del rango, tenían una lámina metálica encima. Y era algo tan fino que una flecha lo podía cubrir de una flecha, o de un golpe con una espada. Entonces era algo que era muy importante en la armadura del soldado, y Pablo dice que esa coraza que debemos vestirnos es la coraza de justicia. Ahora, cuando hablamos de justicia, nosotros podemos estar hablando o de la justicia imputada por Dios por medio del Señor Jesucristo. A esto le conocemos como justificación en las Escrituras, la justificación, o podemos estar hablando de una justicia práctica. Y el énfasis aquí está más en una vida justa. Y tiene mucho que ver con lo que habló en el primer renglón, de una vida veraz. Luego va a hablar una vida que es justa. En Efesios 5:9 nosotros vimos, Efesios 5:9, Pablo dice: porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Entonces vemos que nuevamente la justicia y la verdad están allí unidas. Y habla de que el fruto del Espíritu trae bondad, justicia y verdad. Está hablando de la bondad que nosotros debemos tener, o más bien que los cristianos tienen como fruto, como parte del fruto del Espíritu, es bondad, ese amor por el prójimo,
Justicia está hablando de alguien que ama lo que es justo, que vive una vida justa, una vida piadosa delante de Dios y delante de los hombres. Como dice también Filipenses 1:11, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Nuevamente, ¿llenos de qué? De frutos de justicia. Según a los Corintios 6:7, dice: en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra. Hermanos, un arma importantísima en nuestra vida es la justicia. Ser justos, amar justicia. Hay un texto en el Antiguo Testamento, en el libro de Miqueas, capítulo 6, versículo 8, que dice: oh hombre, Él te ha mostrado lo que es bueno. ¿Y que pide Dios de ti? Solamente ¿qué? Hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Es interesante que una de las cosas que Dios pide de nosotros es ¿qué? Hacer justicia. Hacer justicia. Hermanos, una justicia práctica es el fruto o el resultado de una vida que ha sido justificada por el Señor. Es más, dice la Escritura en estos versículos que leímos que es el fruto del Espíritu. La Biblia habla de personas que fueron justas, tanto fueron justificadas por el Señor posicionalmente como una justicia práctica. Y esto no está divorciado lo uno de lo otro. Porque esa es la idea también de Pablo en Romanos 6. Cuando dice que hemos sido justificados, versículo 15 en adelante, por allí vamos a leerlo más bien. Romanos capítulo 6. Vemos que no hay una división entre la justicia imputada, entre la justicia posicional del creyente y una justicia práctica. Romanos 6, 21. Pero qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis, porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Cuando hablamos de santificación o esa santidad práctica, nosotros estamos hablando de ¿qué? De una vida justa. Una vida justa es una vida que ama lo que Dios ama, aborrece lo que Dios aborrece y vive de acuerdo a la voluntad de Dios. Esa es una vida justa, esa es una vida santa, esa es una vida irreprensible, como también nosotros vemos en otros textos de las Escrituras, una vida irreprensible, sin reprensión, como Zacarías y Elizabeth en Lucas 1, 5 y 6, que dice que eran un hombre y una mujer que eran justos delante de Dios. Y la idea, según otras versiones, es que eran irreprensibles delante de Dios. Luego nos habla del calzado, las sandalias. Era una especie de sandalias o chanclas como en bota, en forma de bota, con correas, pero lo que caracterizaba el calzado de un soldado era que la suela tenía unos taches que los hacían con clavos y eso pegaba y uno subía por donde fuera. No sé si han llegado a andar por un camino bien liso, ¿cierto? Esas trochas que hay por allá, por los que han ido a Florencia, que los caminos no son pavimentados.
Eso, si usted no tiene unas buenas botas que agarren bien, es muy seguro que usted termine en el suelo. El camino está muy liso. Usted necesita, ¿qué? Unos zapatos de agarre. Para un soldado, para que un soldado tuviese posibilidad de ganar una pelea, una batalla, necesitaba un buen calzado. Se dice, la historia cuenta que Alejandro el Grande o Alejandro Magno conquistó todo este imperio en tan poco tiempo. Él conquistó el imperio romano, creo que a los 30 años ya había conquistado todo el mundo conocido en aquel entonces. La profecía de Daniel lo describe como alguien que tenía alas de águila y alguien que era veloz como un leopardo. Y cuando esta profecía se cumple, todo el mundo queda asombrado con la velocidad con la que este hombre conquista todo el imperio. Cuentan algunos que el hombre estaba ya muy triste porque no le quedaba más tierra por conquistar, y tiene una muerte muy triste creo que fue a sus 30 o 33 años. Pero algo que caracterizó esta velocidad en la conquista es que Alejandro Magno fue uno de los primeros guerreros o generales o emperadores que trajeron este tipo de calzado. Este tipo de calzado los hacía más veloces, los hacía más fuertes, más firmes. Por eso dice que nosotros, y Pablo sigue usando la ilustración de la armadura, y dice que debemos tomar, versículo 15, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Nuestro calzado, dice este texto, que es el Evangelio de la paz. ¿Cómo el Evangelio nos da firmeza? Pues, hermanos, una vida que no está centrada en el Evangelio, una vida que no está centrada en la obra del Señor Jesucristo y en lo que todo esto implica, es un creyente que está propenso a caer. Es alguien que no está firme. Es alguien que está en un terreno muy inestable, muy liso, y que fácilmente puede caer porque ignora el Evangelio y las promesas del Evangelio y lo que implica el Evangelio para nuestras vidas como cristianos. Voy a leer solo algunos textos como ejemplo. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pablo habla del calzado, versículo 15, calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. El énfasis allí está en la paz que ahora tenemos con Dios. Hermanos, el Evangelio es la buena nueva de salvación. Es la buena nueva que en Cristo nosotros tenemos paz con Dios. Por eso leí el texto de Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Efesios, nuestro libro, capítulo 2, versículo 14 dice: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Él, ¿quién es Él? Cristo. Él es nuestra paz, hermanos. Y volviendo a usar la analogía o la ilustración de Pablo, hermanos, es una batalla, es una guerra a muerte. Pero es una batalla que ya tenemos ganada. Y aquí hay una paradoja en nuestra vida cristiana. Es una guerra que debemos pelear, pero es una guerra que ya tenemos ganada, porque Cristo es nuestra paz.
porque Cristo peleó la batalla por nosotros. Cristo en la cruz peleó por nosotros y triunfó y venció. Por eso, como cristianos debemos estar seguros, convencidos que ya no hay enemistad entre Dios y nosotros, los que hemos venido a Cristo en arrepentimiento y fe. Claro, si alguien no ha venido aún a Cristo, esa persona tiene mucho por qué preocuparse, porque está en guerra. Y la guerra no es con Satanás, ni el mundo y la carne. Su guerra es con Dios directamente. Eso dice Isaías 59:2. Vuestras iniquidades han hecho división entre Dios y los hombres, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Hay enemistad, hay guerra. Pero en Cristo, hermanos, poniendo nuestra fe en Cristo y siendo unidos a Él, ¿qué dice la palabra? Tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, y podemos decir confiadamente, Él es nuestra paz. Otro texto en Colosenses 1:20 dice: y por medio de Él, es decir, por medio de Cristo, por medio de Él, ¿qué? Reconciliar consigo todas las cosas, es decir, judíos y gentiles, con Dios, así las que están en los cielos como las que están en la tierra, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Él nos reconcilió. Romanos 5, en el versículo que leímos, Él va a seguir hablando de la reconciliación que ahora tenemos con Dios. Y si hay reconciliación, es porque antes había enemistad, había división. Para que usted tenga reconciliación con alguien, la condición necesaria es que haya una enemistad. De lo contrario, no puede haber una reconciliación. Hermanos, Cristo nos reconcilió con el Padre. Y cuando nosotros tenemos esta verdad del Evangelio anclada en nuestro ser, en lo más profundo de nuestro ser, de nuestra mente, hermanos, ¿qué va a pasar? Eso nos va a dar firmeza. Porque pase lo que pase, venga lo que venga, no importa, tengo paz con Dios. Y eso es lo que importa. Eso es lo que importa, hermanos. Porque el día de mañana, no sé, dentro de 5, dentro de 10, dentro de 20 años o dentro de 50 años, nosotros tal vez todos aquí ya vamos a estar en la presencia de Dios. Ya hemos muerto o el Señor ha venido, y lo único que va a importar por la eternidad es que tengamos paz con Dios. Eso es lo único que va a importar. Dentro de 50 años, cuando usted ya no esté en esta tierra, a usted no le va a importar nada terrenal. A usted lo único que le va a importar es que Cristo murió por usted, y ahora usted tiene paz con Dios y vivirá por Él por la eternidad. Eso tiene que darnos firmeza, hermanos. Esas son las chanclas, esos son los zapatos que nosotros debemos ponernos. El Evangelio, hermanos. Por eso el Evangelio no es una enseñanza secundaria. Para muchos el Evangelio es algo sin importancia. No, hay temas mucho más importantes. Lo que muchos no entienden es que todos los temas de las Escrituras llevan al Evangelio. Todos los caminos conducen a Roma, dice el antiguo refrán. Porque es antiguo. Ese refrán viene desde el siglo I, o el siglo I, antes de Cristo. Todos los caminos conducen a Roma. Eso se usa mucho, este refrán, que podríamos aplicarlo a lo que estamos hablando en las Escrituras. Cada página, cada capítulo, cada versículo debe llevarnos a Cristo, al Evangelio. Ese es el centro de las Escrituras, hermanos, ahí es donde está la firmeza. Conocer a Cristo, conocer a Dios, conocer más y más de lo que Él hizo por nosotros. Luego nos habla de un casco, de un escudo. Versículo 16. Sobre todo,
tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. El escudo era algo siempre grande. Uno a veces ve unos escudos que dibujan muy pequeñitos, pero el escudo que usaban los romanos se dice que era más o menos de 1,40, más o menos de este altor, por 80. Eso cubría todo el cuerpo. Ahora, habían otros tipos de escudos también pequeños, pero al que se hace referencia es a ese escudo que era el más apetecido por todos los soldados porque lo cubría más. Y ese era el escudo que se usaba para las batallas de campo, porque los que han visto películas de guerreros antiguas, así era en el primer siglo. Y antes del primer siglo habían no recuerdo el nombre de esto, que eran como unas pequeñas flechas que le colocaban algo en la punta que era combustible, las prendían y las lanzaban. Entonces eso no solamente penetraba, sino que iba con fuego. Eso lo podía quemar a usted, podía quemar su ropa. Entonces este escudo era muy importante. Por eso dice que el enemigo lanza dardos de fuego. Así como en la antigüedad, una de los ataques más temidos eran las flechas, digámoslo así, para entenderlo más. Las flechas de fuego era algo de lo más temido. Y el apóstol Pablo dice, el diablo lanza dardos de fuego. Esos dardos de fuego, hermanos, tienen que ver con los ataques constantes del enemigo. Constantemente somos atacados de una u otra manera, como hablábamos, y no vamos a meternos mucho en esto porque hace 8 días hablábamos de esto. Pero Él usa incluso hermanos de la iglesia, Él usa familiares, Él usa vecinos, Él usa una cantidad de cosas para atacarnos. Y a veces nos sentimos ahogados, como que nos estuvieran tirando flechas encendidas. Y si no tenemos un escudo, hermanos, si no tenemos un escudo, es muy probable que nosotros caigamos. Porque podemos tener en nuestra mente el Evangelio, podemos tener una vida irreprensible delante de Dios y delante de los hombres, pero si no tenemos una fe anclada en Cristo, en su palabra, hermanos, si no tenemos una fe firme, si no tenemos una fe en el Señor y en sus promesas, es muy probable que nosotros desfallezcamos cuando viene la prueba. Job, ¿te acuerdas? Hablábamos de Job. Este hombre, yo creo que muchos de nosotros no resistiríamos ni la mitad de lo que él vivió. Pero este hombre allí estaba firme. Firme. ¿Por qué? La fe, hermanos. La fe. Se habla de la paciencia de Job, pero también vemos que este hombre tenía una fe inmensa en su Dios. Yo sé que mi Redentor vive. Y esa fe lo mantuvo firme. Hermanos, si queremos un escudo para cubrirnos del enemigo, es la fe. Fe en sus promesas. Creer en lo que Dios nos ha dicho en su palabra. Es creer que este libro es la verdad. Hermanos, si nosotros dudamos de la palabra, estamos pisando arenas movedizas, no vamos a estar firmes. Si nosotros dudamos, así sea de un versículo de la Biblia, por ahí hay muchos que están haciendo dudar a los cristianos. No, es que ese versículo no está en el original, no, es que esto y aquello. Hermanos, si dudamos de la palabra de Dios, si pensamos, no, es que eso lo pudieron haber distorsionado, y sí, está bien, estudiamos, y a mí me gusta investigar sobre cómo se escribió la Biblia, cuáles fueron los métodos sobre apologética bíblica, cómo defender la palabra de Dios. Esto es muy importante, pero lo estudiamos no para creer en que la Biblia es la verdad, sino porque sabemos que la Biblia es la verdad, y que muchas veces necesitamos
necesitamos saber cómo explicarle a la gente y cómo mostrar evidencias externas de que la Biblia es la palabra de Dios. Porque un gnóstico no simplemente va a creer. Para usted predicarle el evangelio a un ateo o a un gnóstico, usted debe primero demostrar que la Biblia es la palabra de Dios. Pero estoy hablando a nosotros como cristianos. Si dudamos de la palabra de Dios y de sus promesas, somos presa fácil del enemigo. Hermanos, cuando predicamos la Biblia, estamos predicando la palabra de Dios. Cuando leemos la Biblia, estamos leyendo la palabra de Dios. Decía John Piper: ¿quieres oír audiblemente a Dios? Lee la Biblia en voz alta. Lee la Biblia en voz alta, hermanos. Este libro es la palabra de Dios. Por eso Pablo termina esta sección diciendo que la espada de la palabra de Dios es lo que nosotros tenemos para atacar. Dice, y terminamos con este versículo. La idea era terminar hoy Efesios, pero nos demoramos en los primeros puntos. Versículo 17 dice: y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y en la próxima vamos a tomar del 17 en adelante, pero termino hablando de esto. Hermanos, podemos usar argumentos humanos. Podemos defender nuestra reputación con uñas y dientes, como el dicho. Podemos buscarle la quinta pata al gato. Podemos hacer cualquier cantidad de cosas para defendernos de Satanás y sus secuaces. Pero si no lo hacemos con la palabra de Dios, estamos perdidos. Y en la próxima vamos a ver este punto con más detenimiento, porque es muy importante. Cuando Satanás tentó al Señor Jesucristo, ¿cómo se defendió el Señor? No, es que yo soy el Hijo de Dios. No, es que yo tengo una vida irreprochable. ¿Quién se cree usted? Diablo degenerado, ¿cierto? Como muchos hoy día hacen. Muchos hoy día se ponen a pelear con el diablo. Y hay canciones que dicen: no, es que el diablito no me da la talla. Y una cantidad de cosas, que venga, que yo le piso la cabeza. Las hay. Sí. Hay una que tiene a Nes Moreno que prácticamente le está cantando al diablo, que le dice: diablo, todo lo que tú me das es basura, es ociosidad. Y dice que le va... Hay otra que dice que le va a machacar la cabeza de estos cantantes pentecostales, hermanos Devia. Le van a machacar la cabeza al diablo. Funky, si lo conocen, un reggaetonero cristiano, dice: el diablito no me da la talla. Nancy Amancio dice: yo le arrebato al diablo. Diablo, eso no te pertenece, eso es mío. ¿Será que esa es la manera? Hay un libro peligrosísimo que anda por ahí en las casas de muchos cristianos de nuestras asambleas, llamado Rompiendo Cadenas, que dice que si usted se siente atacado por el diablo, usted tiene que pararse y gritarle en voz fuerte: diablo, yo te reprendo, sal de mi hogar. Por eso andan muchos por ahí exorcizando, sacando demonios a creyentes. Hermanos, eso es una herejía. Un creyente no puede ser poseído por el diablo. La manera correcta de pelear es con la palabra. Cristo dijo: escrito está. Amén. Escrito está. No solo de pan vivirá el hombre. Escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Escrito está: no tentarás al Señor tu Dios. Porque a veces el diablo también usa la palabra de Dios y la usó con Cristo. La usó con Cristo. Así que esto nos anima a profundizar más. A profundizar más en la palabra. No basta memorizar un versículo aquí, un versículo allí. Debemos conocer todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios. Porque el diablo usó la Biblia, pero la usó ¿cómo? Fuera de contexto. La torció. Entonces, hermano, esto es una tarea grande. Conocer cada día más la palabra de Dios. Vamos a orar.